yo empecé a dibujar en el 2018-19. Al dibujo me llevó la escritura, porque la escritura sí que es algo que yo siento que necesito hacer. Lo de la pintura lo hago por pura magia, porque me fascina lo que surge. Y por eso me dejo llevar por la intuición completamente. Entonces tuve una pausa, no dibujé durante la pandemia. Durante la pandemia estuve en Islandia, estudié coaching, trabajé de recepcionista y en un pueblecito remoto de Islandia, y ahí conecté otra vez con el dibujo y quise hacer unas láminas, empecé a hacer los primeros abstractos pequeñitos. Cuando volvimos a Barcelona a principios del 2022 ya había me había comprometido conmigo misma de que quería pintar como mínimo 1 hora al día. Luego lo podía expandir al tiempo que quisiera. Y en Islandia pintaba en papel porque sabía que iba a volver a Barcelona, pero en Barcelona me moría de ganas por pintar en lienzo. Luego me cogí un taller, luego pinté en casa, ¿no? Y lo importante es que tenía unas ganas enormes de pintar en grande. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de exponer aquí, en Cutxeras Borrell, dije, este es el momento ideal para hacerlo. Y mágicamente, de alguna manera mágicamente, me surgió la oportunidad de estar en julio y agosto en un estudio en Hospitalet de 70 metros cuadrados, donde pude hacer mi sueño realidad y pintar en grande, meterme en el lienzo, sentirme parte del... Si veis mi Instagram veréis que me tiro en el lienzo y hago muchas cosas extrañas, porque han sido 2 meses que me he tomado como una residencia artística, donde he querido crear a tope. Incluso en Instagram era más creativo, las músicas que escogía para los posts, todo. Y me he dejado llevar. La gente me pide que hable de mi proceso. Mi proceso en realidad es respirar, sentir y actuar. Y según lo que vaya sintiendo, voy haciendo. Es verdad que esto a lo mejor no vale para todo el mundo. Y la gente quiere explicaciones de los porqués. Y yo simplemente en ese momento siento que quiero hacer un fondo azul, un fondo amarillo, que luego quiero tirar la pintura de esta manera, que luego quiero usar esta otra herramienta, que luego quiero hacer esta otra cerrada, que luego quiero tirar con las manos. Y me voy dejando llevar que me sienta. A veces hay que dejar de esperar al lienzo porque piensas, ahora no sé qué hacer. Y bueno, aquí hay un ejemplo de los más grandes, que son quizá los más espectaculares, y yo ahora ya subiría arriba para ver los otros y ya os explico más cositas. Claro, es un pintor más figurativo y decía, quiero entender esto del abstracto, no entiendo. Y yo digo, en el fondo no hay que entender, ¿no? Hay que ponerse delante del cuadro y si tú sientes algo que te dice algo, pues ya está. Ahora, si quieres saber mi porqué de cada trazo, es que tampoco te lo puedo decir. Hay algunos cuadros que sí que están inspirados en algo o alguien que es algo más reciente y me puedo acordar, como por ejemplo aquel azul que se llama Catarsis. Está inspirado en los paisajes que hace David Mankin, que me lo presentaron así virtualmente hace poco y me enamoraron sus paisajes y dije, pues yo quiero hacer algo parecido y probé hacerlo con él. Bueno, esto ya lo hacía mucho, lo de poner una base que también se utiliza mucho para romper el miedo al papel en blanco, en abstracto, se hace mucho lo de hacer cualquier tipo de raya. Y entonces, a partir de esas líneas, a lo mejor aquello te transmite algo y ya empiezas a crear, ¿no? Y yo digo mucho esto, que cada paso te lleva al siguiente, y el ejercicio para mí es apartar todos los miedos que tenga yo de no voy a saber crear, o no me va a salir bien, o me va a quedar mal, y simplemente confiar. No importa que quede mal, todo es información. Cualquier paso que des te va a dar información de qué vas a querer hacer en el momento siguiente. Y lo mismo pasa con la vida. Y la charla que di el otro día iba sobre esto, sobre cómo aplicar lo que yo aplico en la pintura abstracta, me lo aplico también en la vida real. Aparto miedos y confío en que cada paso que yo sienta que quiero dar justo en ese preciso momento me va a ayudar a tener información para dar el siguiente. Y hacerlo en la vida me hace ser más valiente en la pintura, y hacerlo en la pintura me hace ser más valiente en la vida. Así que para mí es una manera ideal de crear.
Ahora, sin embargo, lo que me apetece es, no sé si lo haré, pero parece ser que lo que me apetece es crear algo más figuras o rostros. Así que para las exposiciones que tengo en enero, ya veremos qué sale, pero sí que me gustaría explorar otros caminos. Otros caminos que también me han descubierto estos 2 meses de lo que iba a decir abajo, es que no tengo eso como una residencia artística, y que ahora hago la exposición de lo que he hecho este verano. Y es verdad que es una locura pensar que he hecho todos estos cuadros excepto aquel, justo el que está en el póster, el que da el nombre a la exposición, Los Caminos del Corazón. Ese sí que lo hice el año pasado, porque claro, tenía que tener uno que diera nombre a la exposición y con el que pudieran hacer los flyers. Así que tuve que escoger uno que estaba hecho, pero el resto está todo hecho en julio y agosto. Todo es un poco bestial, pero sí, ha sido así. Ha sido trabajar cada día y dejarme llevar. Y yo pensaba, qué poco trabajo en casa. Claro, era un estudio pequeño lo que tengo en casa, igual trabajaba 2 horas, 3, pero claro, el espacio limita mucho, porque yo no puedo tener varios cuadros a la vez, dejando secar unos y empezando otros. Sin embargo, en este estudio que me prestaron por un módico precio, pues sí que tenía espacio para crear muchas cosas a la vez. Y lo disfrutamos muchísimo. Me dicen que se puede ver en Instagram como se disfruta esos 2 meses. Y dime, sí, no, por favor, pregunta. ¿Estos 2 cuadros los has trabajado más o qué pasa con estos 2 cuadros? Había una persona que dice que hay cuadros que están más trabajados y que son los que le gustan más. A mí este en concreto... Yo no puedo decir que para estar más trabajado que otro. Esto que siento donde hay que parar, pues paro. No, sí que parece que haya más pintura y por eso se dice que está más trabajado. Bueno, pero tiene como... profundidad. Sí. Es en realidad, claro. Tridimensionalidad. Sí, lo empecé de una manera, luego justo de que es uno de mis favoritos. Recuerdo cómo empecé, porque se notan creo que era un fondo negro con manchas de pintura blanca que dejaba caer, ¿no? Pero luego, ahora no recuerdo qué era, pero en el momento intermedio yo intento documentar bastante las cosas y fotos, vídeos, y no recordaba lo que había hecho. Pero sí que hay una parte intermedia y luego está aplicado el color extra. Se ve un poco esto que decía del caleidoscopio. Y bueno, en realidad están un poco de manera hecha parecida a los de abajo. Y sí, pero esto parece que hayas puesto más pintura y ya has insistido un poco más. Pregunto, ¿tú lo has hecho? Yo no puedo contestar en todo, sí, pero según me pasa bien. Es verdad que este es de los primeros y tiene más pintura. Y supongo que como esto ya lo tenía hecho y practicado, pues me apetecía probar a poner más y a ver hasta dónde. Pero cuando lo haces así es porque el cuadro ya no te pide nada más. Sí. Y sin embargo, en este sí que te pediría más. Sí. Supongo que no me gustaba cómo quedaba y entonces iba añadiendo. Pues el resultado se nota que no es trabajado. Y sin embargo en otros, la más pura sencillez, esto es barra de óleo. En el fondo, en la mayoría es acrílico, pero hay mucha tinta de impresora mezclada con agua, hay con la barra de óleo se distingue bastante fácilmente. Y este camino, por ejemplo, me trae mucho. Es súper minimal, ¿no? Súper simple. Un fondo de color potente y luego... Ese es místico. Líneas... Es como más y muchas, bueno, me atrae mucho a mí, sé que te puede no gustar porque es muy fuerte, es muy potente el grafitero este, pero a mí me atrae muchísimo este camino también, el hacer como, bueno, una persona me dijo que parecía que había traído murales, que pensaba que había un mural, y no tengo ideas para hacer murales. Sientes cuando pintas. Y yo digo, pues yo no, en realidad no siento nada. Es como, yo lo que hago es como conectarme con el momento y
Y lo que decía antes, fluir, ¿no? Pues ahora siento, es como seguir los destellos de ilusión, me gusta decir, como, ahora me hace ilusión hacer esto, pues hago esto. Y eso ya me dirige al siguiente destello de ilusión, ¿no? Y yo, entonces voy siguiendo esos pasos. Con este, una vez cayó, habéis visto que hay varios así como de pintura derramada, que esto me encantaba verlo y por tanto lo quise hacer. Cayó pintura negra sobre lienzo blanco y me encantó cómo quedó. Digo, vale, tengo que hacer uno como de estos que llamo piscinas, en solo negro sobre blanco. Pero es una historia un poco fuerte, ¿eh? El día anterior que me puse a hacer esto, había muerto el hijo de una amiga. Y ahí sí que sentí, ahí sí que me empezó a salir rabia y me empezaron a salir lágrimas y tristeza y empecé a aporrear el pincel contra el lienzo. Y incluso pensaba, voy a romper el pincel o incluso me voy a lastimar el brazo, ¿no? Ahí sí que, en este sí que puedo decir que sentía esa pena, pero luego lo quise suavizar con el azul, con las salpicaduras de azul, entonces quedó como más galáctico y entonces se me ocurrió hacer el circulito rojo como simbolizando su alma, de que él estaba ahí en la galaxia, en el universo, flotando y viéndonos, o bueno, estaba ahí. Y por eso se titula A los que se van pero se quedan siempre en el corazón. El circulito rojo también con el corazón. Pues es un homenaje Y maravilloso. es el único que está hecho así, pero también porque fue conexión con el momento, eso es lo que salió, pues eso es lo que seguí. Muy bueno, Y precioso te ha quedado esto. canción, pero que a la vez, o yo por lo menos tengo que escribir, a veces paraba de pintar y escribía. Para mí escribir sí que es algo que yo necesito. Y cada mañana, incluso casi cada mañana, practico esto de las páginas matinales que dice Julia Cameron en el libro del artista, El camino del artista, que es como también escritura automática, dejarte llevar. Yo lo uso mucho como manera de diario, pero a la vez es como que me enfoca en lo que quiero y si aparecen miedos me hace como resolver los miedos y encontrar soluciones. Es como un auto-coaching en realidad. Y eso a veces lo hacía también cuando paraba de pintar, a lo mejor por el miedo de la intensidad, de la sensación del momento, o simplemente como por pensar, sentir, porque claro, para sentir cuál es el próximo paso a veces hay que parar, ¿no? y dejarse sentir. Pues a mí para eso me ayuda mucho la escritura, o sea que al final mi conexión con la intuición parece, o me he dado cuenta de que a lo mejor es muy mental, o por haber trabajado tanto lo de escribir, que parece más mental, me lleva a estar más conectada con la intuición. No lo sé, pero bueno, es algo que hago y digo, lo voy a explicar porque también igual es parte del proceso, porque es verdad que estoy escribiendo muy a menudo. Si funciones així, potser són com els animals, que ja saben el que han de fer. Les abelles saben com han de fer la mel, o les aranyes saben com fer les teranyines. I nosaltres, al fons, podem saber el que hem de fer en aquesta vida si ens deixem emportar així. El que passa que tenim el conscient, la consciència, els pensaments que ens ho fan més difícil, potser, no? Que alhora és molt guai, perquè llavors podem escollir, tenim la consciència de saber escollir, però ens fan ser infeliços perquè no sabem o perquè volem ser més que els altres, o jo què sé. Totes les obres dels artistes són autorretrats. Això quan ho vaig sentir una vegada m'agrada molt i això és veritat, no? I està connectat amb una mica el que dius, amb el que t'agrada et defineix una mica, doncs, bueno, si lligar-ho.